Bendiciones hermosa, te saluda Carol de L y estoy segura que también va a hablar a tu corazón como lo va a hacer conmigo. Oremos y pidámosle al Señor que trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre Santísimo, muchas gracias te damos corazones como esa flecha directo al centro de nuestra alma para que podamos ver con claridad los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida y en nuestra persona, pero sobre todo ese aprendizaje, Señor, para poder aconsejar según lo que vamos a aprender hoy, porque queremos ser mejores hijas tuyas, mejores mujeres, mejores seres humanos cada día para agradarte y sacarte una gran sonrisa por la mujer que nos vamos a convertir en este tiempo. Amén. Amadas, pues aquí estamos para tratar este tema del arrepentimiento. Cada tema que hemos compartido va desarrollando poco a poco nuestro interior y va enlazando todos los estudios o reflexiones que hemos compartido en nuestras redes sociales, porque van encadenadas, ¿verdad? Y si tú te has tomado el tiempo de leer cada reflexión, cada publicación y sobre todo escuchar cada estudio que hemos compartido, te darás cuenta que todo tiene un sentido y tiene un porqué. Vamos a citar a Marcos 1:14 al 15. Y la palabra de Dios nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En nuestros estudios anteriores hemos tratado acerca del Evangelio del Reino de Dios, que el Señor Jesucristo predicaba y que había sido ampliamente anunciado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Como ya sabemos, el término Evangelio significa buenas noticias y aquí se relaciona con el reino de Dios. Para el ser humano no puede haber una mejor noticia de que saber que Dios todavía quiere que los hombres rebeldes y pecadores formen parte de su glorioso reino. Después de todo, el desprecio que este mundo manifiesta activamente contra Dios, sería razonable que Él no destruyera sin dejar rastro de la humanidad. Pero el anuncio con el que el Señor Jesús comenzó su ministerio nos llena de una esperanza. Dios sigue extendiendo su misericordia sobre los pecadores y los busca en su amor para invitarlos a su reino. En este estudio vamos a comenzar a considerar los requisitos que el Señor Jesucristo estableció para que los hombres pecadores puedan entrar en su reino, y pronto veremos que no se trata de alguna cosa imposible de cumplir, sino que por el contrario son condiciones que están al alcance de todos los hombres. Básicamente se resume en dos: arrepentimiento y fe. ¿No sería coherente pensar que la relación perdida entre el hombre y Dios se restableciera sin la participación activa del hombre? Sabemos, amadas, que es necesario que cada persona en particular dé un paso para volverse a Dios. Así que vamos a comenzar tratando el primero de los requisitos que el Señor ha establecido en su soberanía, y es el arrepentimiento. Recordemos que hemos dicho que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Empecemos por notar que el Señor no solo predicaba el arrepentimiento, sino que lo hacía como si estuviera dando un mandamiento. Arrepentíos. Era la palabra que Jesús usaba y lo podemos ver en sus estudios, en la palabra, incluso hasta en las películas que compartimos o que comparten en la televisión. Y así vamos a entender, y así lo entendieron y lo predicaron también sus apóstoles. Y hoy en día todos nos unimos para seguir ese seguimiento y comprender que es un punto importante para nuestro crecimiento espiritual.
En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amadas, cuando el Señor se expresaba de esa manera, estaba dejando claro que Él es el Rey. Por lo tanto, tiene el derecho legítimo de exigir el arrepentimiento. Esto es sencillo de entender. En el ámbito terrenal, cuando un emperador romano era coronado como rey, no invitaba a los súbditos de su reino a que aceptaran su autoridad si a él se le antojaba o se les apetecía, ¿verdad? Sino que exigía de todos ellos su sumisión y lealtad. Y si las demandas de un emperador romano eran absolutas, cuánto más las del mismo Rey del cielo. Así pues, si vamos a predicar el Evangelio como lo hizo Cristo Jesús, tenemos que hacerlo transmitiendo fielmente este mandamiento de Dios a las personas para que se arrepientan. No es algo opcional que el hombre pueda aceptar o rechazar a su gusto. No, no, no. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y vuelvo a repetir la cifra o el versículo Hechos 17:30, puedes comprobar esta palabra. Y puesto que el arrepentimiento es un mandato de Dios, desobedecerlo tendrá graves consecuencias. Las palabras del Señor son claras al respecto. Lucas 13:3 dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios anuncia en su palabra un juicio universal en el que cada pecador tendrá que dar cuentas. Llegar a ese momento sin habernos arrepentido nos cerrará todas las puertas del reino de Dios y lo único que nos quedará será una terrible condenación que durará toda la eternidad. ¿Por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? Es una pregunta que nos hacíamos antes y nos lo seguimos haciendo ahora cuando cuestionamos al Señor. Y yo te quiero responder, porque el pecado es la clave de todos nuestros problemas. Es verdad que en nuestra cultura contemporánea cada vez es más raro usar la palabra pecado. Esto no se debe a que haya sido sustituida por otra que sea más apropiada, sino porque la idea misma se ha perdido. Vivimos entre personas que son incapaces de hacer juicio moral sobre nada. Sugerirles que algo es pecado o enseñar que los hombres son pecadores es considerado como una idea equivocada y sobre todo una idea de épocas pasadas y también como una grave ofensa contra la dignidad de la persona. Si no veamos los derechos humanos, ¿verdad? De todos los países. Defienden a los peores pecadores, pero cuando examinamos los evangelios, amadas, encontramos que el Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de referencias al pecado, tanto a su origen como a sus consecuencias. Él no dudó en denunciar a personas concretas como pecadores, y la razón por la que lo hizo fue porque Él sabía que el pecado es la clave de nuestros problemas. Pero nos vamos a preguntar en este momento, ¿por qué el pecado es tan grave? El pecado es una declaración de guerra contra el soberano Rey del cielo. Así de sencillo, y así te lo pongo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaban expresando su intención de ocupar el lugar de Dios. Lo que el diablo les garantizó es que si desobedecían a Dios, lograrían ser como Él. Esto es lo que les dijo. Sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto lo vamos a leer en Génesis 3:5. En este contexto, el pecado fue una clara declaración de guerra contra el bendito y soberano Rey de reyes y Señor de señores. La criatura se levanta contra el Creador en un acto de rebelión.
rechazaba la voluntad de su Hacedor para imponer la suya propia. Ignoraba lo que Dios había dicho con la intención de hacer prevalecer sus propias ideas. Se atrevió a proclamar su propia autonomía e independencia, eliminando a Dios de su vida. Podemos decir, por lo tanto, que el pecado es un desafío arrogante del hombre en su deseo de ser igual a Dios o de ser Dios. Y desde ese momento, amadas, todos los hombres hemos caminado por la misma senda que Adán y Eva. Nos abrieron. Es una herencia que nos dejaron, una mala herencia que nos dejaron. En todos nosotros está arraigada esa misma rebeldía contra Dios. Cada vez que Dios nos manda hacer algo o nos prohíbe alguna cosa, inmediatamente surge en nosotros el deseo de hacer todo lo contrario. Esto se aprecia con mucha claridad en las sociedades modernas, en las culturas, en las familias, en los ministerios, en las iglesias, que manifiestan su rebeldía contra Dios, estableciendo leyes y modelos de conducta que se oponen a los principios de su ley. No cabe duda de que el hombre está en guerra con Dios y siempre que tiene ocasión manifiesta su rechazo y rebeldía contra él. El profeta Isaías descubrió con mucha exactitud lo que es la conducta habitual del mundo de nuestros días. En Isaías 5:20 dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Qué difícil, ¿verdad? Pero es una realidad. El pecado, amadas, nos enemista con Dios, es decir, rompe esa amistad y ese vínculo directo que Él ha hecho para nosotros. Para Dios el pecado no es una travesura inocente, sino un acto de enemistad, de aborrecimiento y de desprecio contra su persona. Puede que en muchas ocasiones esa enemistad no se exprese como una hostilidad abierta hacia Dios, sino que tome la forma más habitual de la indiferencia. Pero cuando una persona dice que no le interesa a Dios o lo que Él ha hecho, estamos ante una tragedia suprema. Imagínense qué tan grave ha de ser su pecado que ha contaminado su alma, su espíritu y su corazón. Si a alguno de nosotros no nos interesa la música o el fútbol, no pasa absolutamente nada. Al fin y al cabo, es simplemente una cuestión de gusto. Pero si una mujer dice que no le interesa a su marido, está manifestando un grave problema, porque da a entender que se ha terminado el amor entre ellos y pronto llegará la ruptura y la enemistad. Y en mayor medida, si alguien dice que no le interesa Dios, aquel o a quien le debemos nuestra existencia, es algo realmente muy grave, lo que finalmente revela esta indiferencia y es la profunda enemistad del hombre pecador contra Dios. En un asunto de tanta importancia no se puede tomar una posición neutral. Es imposible. No existe persona que ni aman ni odian a Dios. No amarle implica necesariamente odiarle. El Señor Jesucristo hizo una afirmación muy seria al respecto. En Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Pero en otras ocasiones esta enemistad no se manifiesta simplemente como una indiferencia hacia su persona, sino que toma la forma de una hostilidad abierta. Esto se aprecia constantemente en muchos de los comentarios que escuchamos a nuestro alrededor cuando la gente habla de Dios. Algunos le acusan con ira por cada una de las tragedias que ocurren en este mundo. Hoy lo vemos con el tema de la pandemia. Otros escriben artículos y acusan o bien escriben libros y salen en los medios de comunicación para ridiculizar la Biblia y atacar todos los principios cristianos.
y lo hacen con orgullo sin disimular el odio que siente hacia un Dios, del que por otro lado, en muchos casos niegan de su existencia. Tal vez es el grado de enemistad que sienten hacia Él, que lo han eliminado de sus vidas y ahora hacen todo lo posible para que desaparezca también de la sociedad y de las instituciones. En algunos países de Europa es un hecho que cada vez que se habla de Dios o del cristianismo en la televisión o en la radio es para ridiculizarlo. En muchos otros países esta hostilidad contra Dios se expresa por medio de la violencia física contra los cristianos y también contra la Biblia. La historia está llena de ejemplos de esto último. Somos mujeres, puedo decir, que afortunadas porque tanto en Guatemala como en muchos países latinoamericanos y en otras naciones todavía tenemos esa libertad de hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y llevar por medio de las redes sociales tantas enseñanzas. Demos gracias al Señor por eso, porque nos abre un gran campo para entender la importancia de creer en Él, de arrepentirnos y de aceptarlo, como también de poder reconciliarnos. Pero cuando comparamos el amor que Dios tiene por el hombre con la apatía y su hostilidad que sus criaturas le demuestran a Él sobre todo, es entonces cuando apreciamos con total claridad la enemistad del hombre hacia Dios. Esto queda de manifiesto en las palabras del Evangelio de Juan. En Juan 3, 16, 20, yo te invito a que lo leas en tu casa y te darás cuenta que habla sobre ese hijo unigénito, ¿verdad? No lo voy a leer en este momento para ahorrarnos un poquito más de tiempo, pero yo te invito a que leas Juan 3, 16, 20. Ahora bien, el pecado atenta contra la justicia de Dios. Claro que sí. Dios es justo, ama la justicia y aborrece la injusticia. Por lo tanto, puesto que el pecado es una transgresión de la ley de Dios, Él lo aborrece. En primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios no puede ser moralmente neutral o indiferente hacia el pecado. Su propio carácter justo le lleva a juzgarlo con firmeza. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ok, amadas, está clarísimo, ¿verdad? Por lo tanto, el pecado crea una barrera entre Dios y las personas. En Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por otro lado, el pecado rompe el orden moral que Dios ha establecido desde la fundación del mundo y conduce a la catástrofe moral y espiritual. Por esa razón, amadas, el pecado será excluido del reino de Dios si antes no es perdonado y limpiado. De otro modo, si el pecado entrara en el cielo, automáticamente dejaría de ser un reino de justicia. El libro de Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén. Confirma esto en Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora bien, como ya hemos tenido una pequeña introducción sobre el tema del arrepentimiento, aquí va la pregunta directa. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, nuestra enemistad y rebelión contra Él, para volver a su justicia. Esto nos llevará a aborrecer el pecado, pero también a un deseo positivo de hacer la voluntad de Dios. Se trata de una decisión firme y consecuente de cambiar de bando
Implica pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. El apóstol Pablo explicó lo que esto implicaba en los siguientes términos. Vamos a ver, aquí me menciona que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenía redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por lo tanto, amadas, el arrepentimiento nos lleva a asumir una nueva mentalidad, nuevos deseos y una nueva voluntad de agradar a nuestro nuevo Rey. No se trata únicamente de corregir algunos defectos de nuestra personalidad o de adquirir alguna nueva rutina religiosa. Es algo infinitamente más radical. Nuestra personalidad o de adquirir alguna nueva cambio, como lo hemos mencionado, tiene que ver con permitir que Dios asuma realmente todo el control de nuestra vida, lo que se traduce necesariamente en un cambio total con respecto a Dios, a nosotros mismos. Recordemos que el pecado y la justicia debe de ser también un cambio que nosotros tenemos que manejar en nosotras. Nuestra vida tendrá una nueva dirección, una nueva perspectiva, nuevas expectativas y compromisos. El verdadero arrepentimiento, amadas, abarca el intelecto, las emociones y la voluntad en las que Dios llega a tener la absoluta soberanía y absoluta supremacia, porque Él es el dueño de nuestra vida. También el arrepentimiento nos tiene que llevar a un cambio en la forma de pensar. El arrepentimiento implica un cambio radical en el modo de entender la gravedad que el pecado tiene como podemos decir, una afrenta contra el Dios santo y poderoso, y que por lo tanto merece la ira y el castigo divino. Supone también el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad y la aceptación de nuestro estado de completa bancarrota o decaimiento o depresión espiritual ante Dios. Todo esto nos debe llevar a clamar como el publicano de la parábola que contó el Señor Jesucristo. Recordemos en dónde, en Lucas 18:13, Dios se propició a mí, pecador. El arrepentimiento, amadas, que lleva a la salvación, debe incluir también un cambio de pensamiento respecto a quién es Jesús y el lugar que debe ocupar en nuestra vida. Básicamente podemos resumirlo diciendo que Él es el Señor y que tiene todo el derecho a gobernar nuestras vidas. Esto supone un cambio radical con nuestra actitud rebelde anterior, cuando pensábamos que nosotros teníamos la última palabra en lo que decidimos y hacíamos. El verdadero arrepentimiento nos debe llevar a un reconocimiento del señorío de Cristo, tal como Pablo explicó en su carta de los Romanos. Romanos 10, 8, 9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Palabra de Dios fuerte, ¿verdad? También hay un cambio de manera de sentir. Desde el punto de vista emocional, que es la parte donde yo trabajo y manejo mucho, he podido reconocer, he podido comprender que el auténtico arrepentimiento va acompañado de un sentimiento de pesar y tristeza al descubrir la suciedad y gravedad del pecado. En el Antiguo Testamento era frecuente que la persona arrepentida vistiera, no sé, diferentes colores que la hicieran sentir incluso débil, como ese estilo de silicio. No sé si ustedes saben qué es eso, pero son esas vestimentas donde se cubren incluso la cara
y en el tiempo de Jesús se cubrían de cenizas como símbolos de luto y de dolor, o usaban las vestimentas negras, ¿verdad? Y eso lo podemos leer en Job 42:6 y creo que también está en Job 3, 5, 6. Digo creo porque esto lo tengo así como un leve pensamiento a la hora de que escribí este estudio. En nuestros días es triste ver cómo el hombre moderno ya casi no siente vergüenza por casi nada. No es difícil escuchar a las personas que después de tener una vida llena de fracasos personales, sin embargo afirman con orgullo que ellos no se arrepienten de nada. Pero esta afirmación en el pecado solo les puede conducir a nuevos fracasos. Así que nunca digamos lo que hice en el pasado no me arrepiento porque fue una enseñanza. Cuidado con eso, cuidado con eso. Puede ser que quede acorde para unas ocasiones, pero no para todas. En cualquier caso, es cierto también que se puede llegar a estar avergonzado por algún pecado concreto y sobre todo no llegar a la salvación. Por ejemplo, el joven rico que se acercó a Jesús se fue afligido y triste por lo que el Señor le dijo en Marcos 10:22. Pero no cambió la actitud. Judas, después de entregar a Jesús, sintió un fuerte remordimiento por lo que había hecho, aunque seguramente lo que más lamentó es que las cosas no habían salido como él había planeado. Podemos leer en casita, por favor, Mateo 27:3. Es difícil imaginar, amadas, un verdadero arrepentimiento que no incluya cierto elemento de vergüenza, que hay que aclarar que eso no garantiza que sea genuino. A veces esa vergüenza es motivada simplemente por el temor a quedar en ridículo cuando otros se enteren de alguno de nuestros fracasos o pecados, pero no porque sintamos la gravedad de nuestras ofensas ante Dios. En esos casos, pasado un tiempo, cuando todo se olvide, la vida continuará sin grandes cambios. Un cambio de la manera de vivir también es uno de los puntos importantes del arrepentimiento. En tercer lugar, el arrepentimiento incluye también un cambio en la voluntad de la persona. Hay una firme determinación de abandonar la vieja forma de vida para cambiarla por una nueva, radicalmente distinta. Implica el abandono de la desobediencia obstinada a Dios para rendir nuestra voluntad a Cristo. Es un llamamiento a deponer las armas, a dejar de luchar contra Dios y sobre todo a rendirnos a su voluntad. Podemos leer en casita un ejemplo bíblico, la parábola del hijo pródigo. Podemos encontrar un buen ejemplo de los principios expuestos anteriormente en la conocida parábola del hijo pródigo. Yo te invito a que te tomes el tiempo y que de veras y en serio leas Lucas 15, 11, 24. El Señor comenzó su relato presentándonos a un hijo rebelde que no quería sujetarse al orden familiar establecido por el padre. Este decidió irse, pero no sin antes recibir la parte de la herencia que le correspondía. Esto era sin duda una tremenda ofensa contra su padre. Lo lógico habría sido que el hijo recibiera su herencia una vez que el padre hubiera muerto, pero para ese joven era tal el desprecio que sentía por su progenitor que era como si ya estuviera muerto. Así que no dudó en exigir su parte de la herencia cuando el padre todavía estaba vivo. Todo esto nos recuerda la actitud de Adán y Eva en el huerto de Edén cuando también decidieron abandonar a Dios y ocupar su propio lugar. Una vez que el hijo recibió su herencia, la gastó desenfrenadamente en todo tipo de vicios y pecados, llegando pronto a estar en una situación lamentable. Mientras tuvo dinero no le faltaban los amigos, pero cuando éste se terminó, no le quedó más remedio que irse a cuidar a los cerdos.
Tan triste era su situación que llegó a tener envidia porque los cerdos comían mejor que él. Imagínate, imagina eso, cómo pudo haber tenido contaminado su corazón. Y esto es, en esa situación dio el primer paso en el camino del arrepentimiento. Empezó a reflexionar sobre su estado. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco del hambre? Y entonces es cuando por primera vez estuvo dispuesto a reconocer su pecado. Empezó a pensar en volver a su padre y pedirle perdón. Esto era lo que planeaba decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Notemos que había llegado a entender perfectamente que el pecado no había sido únicamente contra su padre, sino que en primer lugar había sido cometido contra el cielo, lo que para un judío se puede decir era ir contra Dios. Aunque en la parábola no se explica cómo el hijo llegó a experimentar este cambio en su forma de pensar que le llevó a tener la convicción del pecado, sabemos por otras partes de las escrituras que esto viene normalmente por el conocimiento de la ley. En Romanos 3:20 lo puedes leer. En segundo lugar, el joven empezó a sentir vergüenza y dolor por su pecado. Por eso cuando se acercó al padre rápidamente le dijo que no se sentía digno de ser llamado su hijo. Esto lo puedes leer en Lucas 15:21. Por supuesto, no regresó alegremente como si nada hubiera ocurrido, sino que lo hizo con una genuina actitud de arrepentimiento y de humildad. En el tercer lugar, le vamos a sacarle provecho a esta parábola. Tomó la decisión de volverse de su vida pecaminosa a la casa del Padre, donde sabía que su forma de conducta tendría que ser radicalmente diferente a la que había llevado mientras estaba fuera. Yo no podía vivir sin normas, haciendo lo que le diera la gana, sino en sujeción a su padre. Eso era lo que él pensaba en ese tiempo de arrepentimiento. Es probable que el hijo tuviera la duda de si su padre estaba dispuesto a recibirle después de la forma en la que él había ofendido al irse. Pero para su sorpresa descubrió que según se acercaba a la casa, su padre le estaba esperando con los brazos abiertos. En el momento en que el hijo expresó su arrepentimiento, inmediatamente fue aceptado nuevamente en la familia del padre. Pero no solo eso, su recibimiento fue con gran gozo y estuvo lleno de bendiciones. De ninguna manera él habría podido imaginar. Fue entonces cuando llegó para el hijo pródigo el anillo, el vestido nuevo, el beso, el gozo y la fiesta. ¿Se imagina también la actitud de nuestro Padre cuando nos arrepentimos de nuestros pecados? Como ya sabemos, el Padre representa a Dios y toda la parábola sirve como una hermosa ilustración de lo que significaba el Evangelio, las buenas noticias de Dios. El Hijo no merecía nada, sino el castigo más severo por su ofensa. Recordemos que la ley de Moisés establecía la pena de muerte para casos como este. En Deuteronomio 21, 18, 21, tú puedes leer un poco más. Los oyentes de Jesús sabían esto, así que tuvo que impresionarles mucho la forma en la que el Señor terminó su relato. Pero esto es el Evangelio. Dios no nos da el castigo que merecemos, sino que nos abre las puertas de su reino, aunque es imprescindible que no olvidemos que para disfrutar de sus bendiciones es necesario que antes haya en nosotros un genuino arrepentimiento. Ahora bien, te quiero dejar estas preguntas a tu corazón y que las contestes en la intimidad de tu hogar
o al finalizar de escuchar este audio. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué Dios no puede permitirlo? ¿Cómo afecta el pecado a nuestra relación con Dios? Justifica una respuesta bíblica, porque vas a leer todas las citas que te compartí. Pero también pregúntate, ¿qué es el arrepentimiento en mi vida en este momento? ¿Lo he hecho a cabalidad como dice su palabra? Amadas, este ha sido un estudio hermoso, corto, directo sobre el arrepentimiento y espero que haya sido de mucha bendición. No dudes que si esto te llegó a tu corazón, lo puedas compartir, lo puedas ilustrar de una manera especial como Dios te quiere usar a las personas que lo necesitan. Para eso estamos trabajando estos estudios, para que tú puedas compartirlo con aquellas personas que hoy lo necesitan más que nunca. Dios te bendiga y estaremos preparando el próximo estudio. Hasta pronto. Besos y abrazos de parte de tu amiga Carol de L.